Damos bienvenida a la cuarta noche de escuela orientada hacia el ENAPOL, hoy con las intervenciones de Astrid Lema y Mario Elkin Ramírez en este tema de la transferencia. Hoy vamos a tener como comentadora de estos dos trabajos una invitada también que nos ha acompañado durante buen rato en varias actividades de la sede y en estas noches de escuela. Se trata de Heidi Beller, que es miembro de la NEL y que también es, trabaja en La Paz, Bolivia. Voy a darle entonces la palabra a Astrid, quien nos ha propuesto un trabajo en relación a lo singular bajo transferencia. Adelante, Astrid. Buenas noches. La transferencia de lo contemporáneo a lo singular y a lo imposible. La transferencia es uno de los conceptos fundamentales del psicoanálisis en el que se sostiene su clínica. Astrid, más despacito para saborear lo que permites. Gracias. Listo. El psicoanálisis opera una clínica bajo transferencia. Desde la primera concepción del concepto de la transferencia dado por Freud, plantea el amor de transferencia como motor de la cura y motor de la resistencia. Dice que no se trata de interpretar el amor de transferencia, porque al hacerlo, este se desvanece, sino que hay que hacer con ello, soportarlo, puesto que es el andamiaje del tratamiento psicoanalítico. Lacan retoma el concepto de la transferencia, pone en el origen el sujeto supuesto saber, función donde el sujeto pone en la figura del analista el saber más los resultados de la técnica, pero advierte que esto gira de una función que llamó el deseo del analista. Como dije anteriormente, este concepto evolucionó y si al inicio Lacan planteaba el sujeto supuesto saber era el pivote de la transferencia, hacia el final es la transferencia el soporte del sujeto supuesto saber. Freud inventó el psicoanálisis como tratamiento al malestar en la cultura, planteando que los síntomas de un sujeto en su época, su origen, eran la respuesta a la represión de la moral vigente. Esto da cuenta de que el psicoanálisis está inmerso en la cultura, por lo tanto, no es ajeno a los cambios de la época que se ven reflejados en los que llamamos nuevos síntomas, todos con esta característica. El sujeto está inmerso en un discurso que no regula el goce y que se expone por ello a hacerse soluciones rápidas a los malestares. Encontramos una variedad de síntomas contemporáneos que van en paralelo al exceso de diagnósticos, síntomas reducidos al trastorno, donde su tratamiento es por la vía del medicamento para asegurar el bienestar, y con el resto que queda se proponen terapias de acompañamiento y apoyo. No es extraño encontrar síntomas en relación a la imagen corporal vendida como salud y eterna juventud, encontrarse con discursos que exploten la espiritualidad o por el contrario, discursos cuya consigna es tú puedes, nada es imposible. El sujeto hoy tiene el imperativo de taponar la división subjetiva y acomodarse en un yo soy, trans, anoréxica, vegano, emo, etc., con lo que se inscribe en una tribu y así no tener que vérselas con su real y con el surgimiento de lo imposible. En esta vía y sin desconocer los entramados del vínculo que están en cada uno de los lazos sociales, y esto el psicoanálisis no deja de pensarlo, surge la pregunta: ¿qué implicaciones tiene la transferencia a lo contemporáneo? ¿Qué lugar para el analista y los analizantes? Tanto Freud como Lacan reconocen en la transferencia su carácter universal, y esta función puede ser encarnada por cualquiera al que se le supone un saber. Al respecto, Marie-Hélène Bruce dice: no existen relaciones entre los seres humanos que no estén organizadas por la transferencia. Se despliega bajo su forma imaginaria o simbólica, ella es la gran organizadora, ella es real. Organiza las respuestas y los actos del sujeto sin saberlo. Sin embargo, en los diferentes discursos en los que somos tomados, no aparece de ese modo, sino que sin cesar es objeto de maniobras, de sugestión, de influencia, de denegación,
por ser el resorte de cualquier poder sobre el otro. La evidencia y la formulación de las modalidades que adopta para cada sujeto es la condición de poder que un sujeto puede tomar de sus propios actos, la condición para convertirse en el agente de su destino. Bueno, ayer en una presentación del libro de Miller decía que estaba ya muy repetida la frase del psicoanalista debe estar a la altura de la subjetividad de la época, pero en tanto que los efectos de la subjetividad de la época se encuentran en la escucha singular de cada sujeto y en el lazo transferencial. Hablamos de que estamos en una época donde el otro no existe, y hay una devaluación de la palabra. ¿Cómo pensar la transferencia en lo contemporáneo tal y como lo he descrito? Al principio de un análisis está la transferencia y los sujetos contemporáneos que llegan al consultorio vienen también con transferencias puestas en los diferentes discursos que sirven de envoltura formal a su síntoma y a su malestar, teniendo explicación para estos y con el fracaso en los intentos de solución. La demanda de análisis es una consecuencia de la transferencia. Solo hay psicoanálisis de lo singular, pues la entrada al análisis de cada sujeto es un recorrido en el uno por uno de los movimientos que perturban la seguridad que ofrece el fantasma del sujeto. La transferencia es amor y ella por sí sola no es garantía de un trabajo de elaboración. Este debe operar como una bisagra que permita en la pareja analista-analizante al analista sembrar la función de sujeto supuesto saber y el sujeto debe asentir a decir no a la represión y hacerse responsable de su posición de sujeto y de su decir. Desde la última perspectiva, el analista se guía por el síntoma, ya no el síntoma como verdad reprimida ni de llamado al otro, sino con su naturaleza de goce, como obstáculo que se interpone y que da solución de modo singular a la no relación entre el uno y el otro. El psicoanalista, al apuntar al síntoma como goce, dirige al sujeto a ese nudo imposible de deshacer que es lo real. Lo real es lo imposible de simbolizar, lo que está fuera de sentido. Lo real constituye lo más singular de cada uno, pues es un lazo indisoluble del sujeto con su goce. Como dice Santiago Castellanos, a cada uno su síntoma, su solución y su incurable. Bueno, gracias, Astrid. Hay frases en tu escrito bastante fuertes y que de pronto por la forma como los transmitiste pasan como un poquito desapercibidas, pero espero que podamos conversarlas un poco más en detalle ahora. Vamos a darle lugar al comentario de Heidi. Bienvenida, Heidi, de nuevo. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida a nuestra sede. Y bueno, es una forma de transferencia también de trabajo con personas externas que nos pueden agujerear y darle consistencia a este trabajo. Adelante, Heidi. Al contrario, José, buenas noches a todos. Yo agradezco muchísimo la posibilidad de estar acá con ustedes. Es una delegación, perdón, una sede que yo quiero mucho, en la que siempre he estado desde que iba constantemente a Medellín. Astrid, yo he hecho un escritito, habiendo leído tu trabajo, he escrito algo. Sin embargo, toda esta última cosa que hemos vivido en las últimas horas, diría, dentro de nuestra comunidad, me parece que nos deja un lugar amplio, como decía José, para poder conversar tu trabajo. Hay algunas frases que al final las voy a resaltar tal vez para preguntarte algo, pero comienzo como lo he pensado. Me parece que la pregunta que orienta este trabajo es sobre las implicaciones precisamente que lo contemporáneo podría traer a la transferencia y por el lugar que hoy podemos pensar para el analista y el analizante. Y esa pregunta me parece que nos remite a lo
más actual que estamos viviendo, como digo, en las últimas semanas en nuestra escuela. El último escrito de Miller, después de tanto tiempo, hace evidente, en mi criterio, Astrid, y pese a que Miller ayer dijo, ya está muy repetido, esto que decía Lacan en función de campo función y campo de la palabra, de que mejor renuncie quien no pueda unir a su horizonte la subjetividad de su época. También he escuchado decir un colega hace poco que no sabía qué quería decir exactamente la subjetividad, cosa que me resuena, es una pregunta que también me resuena a mí. ¿Cómo nombrar la subjetividad de la época? Lo que nos plantea tu trabajo como alguna forma de nombrar los cambios de la época, esos reflejados en los nuevos síntomas, donde se reconoce el empuje al goce, su desregulación y junto a la necesidad de soluciones rápidas que se ofrecen en un abanico muy amplio, como un culto precisamente a todo esto nuevo, a lo nuevo que pretende defender de lo real, que sorprende y se manifiesta de ley, sin ley, y que pretende incluso evitarlo, dando la ilusión de que eso sería posible. Pensaba entonces, si la palabra de amor y su resonancia se abre paso siempre que existan, entre comillas, verdaderos agujeros, ¿por dónde entraría el amor en tiempos en los que nada es imposible? En tiempos llamados de un orden de hierro, en los que el ansia de calmar goces y de identidades que consumen la división subjetiva saturan el entre por donde la palabra de amor podría palpitar. Sabemos que la dimensión del amor es necesaria en psicoanálisis, es decir, la transferencia. Esa es nuestra referencia. Y solo desde un vacío podría ser posible ese amor. Pensar la transferencia como una nueva modalidad de amor, instalada ya desde Freud como nueva, a partir de la aparición del discurso analítico, recibir una demanda, una por una, sabiendo que no debe ser satisfecha ni suprimirse, lo que precisamente es contrario a lo que se espera de una situación amorosa. Pensarla aún, pues el psicoanálisis no es por otra vía por la que podemos operar. Creencia transferencial con su nombre, el amor. En esta vía, en este tiempo, ¿qué podemos esperar de un analista? Leía a Rómulo Ferreira respondiendo algo así. Se espera que pueda reabrir el amor transferencial en oposición a la política de odio que se instala en lo contemporáneo. Vale decir, lo entiendo así, ese empuje al goce y su satisfacción inmediata tiene como efecto, tras de su fracaso, el odio. Frente a ello, reabrir, recuperarlo. El analista paciente y mesurado, escribe Lacan, que posibilita el uso de la palabra y así posibilita también el amor de transferencia, permitiendo que el goce opaco transmute en significantes, que por la intervención del corte del analista pueda revelar la posición del sujeto. El analista ofrece al analizante lo real que él, el analista, no tiene. Real sobre el cual el analizante, no quiere saber nada. Es la definición del seminario 5 de Lacan sobre el amor.
Amor es dar lo que uno no tiene. Y añadimos, como Rómulo lo dice, a quien no lo quiere. En este sentido, en tu recorrido, ¿qué podrías tú plantear que aprendes de este recorrido amplio sobre tu pregunta, que está planteada ya en el título? Que lo llamas de lo contemporáneo a lo singular y a lo imposible. Podríamos dejar ahí y después, si ustedes quieren, puedo decir las frases que me parecen unas frases importantes en tu trabajo. Bueno, con respecto a lo contemporáneo, la transferencia en lo contemporáneo y operar el analista, está el carácter subversivo, ¿no? Está el hecho de que el analista no va a normativizar el sufrimiento del sujeto. Entonces, él va a apuntarle directamente al goce y desde ahí opera. Desde ahí opera el analista. Yo creo que esa es la diferencia y la vigencia, y desde ahí se establece la transferencia también. De todas maneras, el sujeto llega con una suposición de saber para el analista. A mí me parecía una frase bien fuerte, que tal vez la podemos abrir un poco. Esta, la leo. La transferencia es amor. Y ella por sí sola no es una garantía de trabajo. Debe operar como una bisagra que permita en la pareja analista-analizante, una bisagra que permita en la pareja analista-analizante al analista sembrar la función del sujeto supuesto saber y al sujeto que debe asentir a decir no a la represión, hacerse responsable de su posición de su sujeto y de su decir. Es el consentimiento que debe hacer el analizante cuando entra a un análisis. Es consentir a hablar y hacerse responsable, justamente a levantar la represión. Es un asunto de consentir. No sé si les parece, José, hay manitos levantadas. Claro, démosle la palabra a Adolfo y María Cristina. No sé cuál de los dos. Hay que activar el micrófono, eso. Muchas gracias, Steve y Heidi. Yo creo que una manera de ampliarlo también es la diferencia que un poco se lee entre líneas en el texto de Astrid entre psicoanálisis y psicoterapia. En todo caso, la psicoterapia da sentido, la psicoterapia da sentido especialmente a lo real traumático y produce por la vía del sentido un sujetamiento al otro, digamos. A diferencia, digamos, del psicoanálisis que apunta al goce y en ese sentido no hay, o sea, no hay posibilidad de dar sentido. Entonces yo creo que un punto podría ser ese punto de discusión también, que me parece que es importante, que es un punto también ético en la posición del analista. Está ahí comentado. Yo también quiero participar sobre esa frase que Astrid escribe y que Heidi la recalca. La transferencia es amor y por sí sola no basta. No basta para la dirección de una cura, pero vemos que hay en la actualidad en el sujeto contemporáneo, a pesar de que ese otro no exista o que exista en el orden de un régimen de hierro. Vemos transferencias a cantidad de formas de
diríamos, de tratamiento del sufrimiento subjetivo, así sea en este momento mindfulness, o puede haber todavía poblaciones muy pegadas todavía a creencias de tipo mágico, religiosas, transferencias de tipo religioso o de amistad, transferencias a lo grupal, a las tribus, transferencias incluso anónimas a páginas de internet, a lo que se pueda decir, o a los influencers. Vemos muchas formas de transferencia hoy en día, en lo contemporáneo, pero el asunto es cómo esa transferencia puede llegar a convertirse en esa posición de que del lado del analista oriente al goce, a lo real, y del lado del sujeto al consentimiento. Me parece importante eso que Astrid recalca, y que, como dice Marielene Bruce en el texto en la cita que nos trae Astrid, hay necesidad de maniobrar ese amor de transferencia. Es fundamental que el analista sepa de esas maniobras de la transferencia y no que simplemente se complazca con que hay la transferencia. Aquí en el texto de Astrid me parece que hay énfasis muy importantes para todos los que estamos en formación, ¿sí? Como de que la transferencia por sí sola no puede constituir ninguna garantía de trabajo hacia una singularidad de lo sintomático, y más bien es un llamado a saber maniobrar. ¿Sí? No es algo que ya esté como dado. ¿Sí? Astrid, si quieres comentar, o Heidi. Pues, pues es que yo, a ver, ahí opera también en esa transferencia que por sí sola, el amor de transferencia por sí sola no es suficiente. Es decir, por un lado está el consentimiento del sujeto, pero por otro lado, del lado del analista está el deseo del analista. Él también debe estar en una posición que permita emerger el sujeto que está en análisis. Y ahí está esta otra frase tuya que es contundente y es, yo creo que absolutamente orientadora. Guiado por el síntoma, no como sentido, sino como naturaleza de goce. Goce. Es apuntar al goce, es decir, es ir en contravía del discurso del amo. Es ir en contravía, o sea, es decir, ¿qué hace el sujeto con su goce? O sea, es llegar a ese punto de lo incurable y de la no relación. Te pregunto, Astrid, y a Heidi, si pueden comentar algo sobre esa moral vigente de la época a la cual se refería Freud en El malestar en la cultura. ¿Cuál sería nuestra moral vigente? Fuera de ese que dijiste, del discurso del goce, todo autorizado. Bueno, esa moral, porque llama la atención el peso de la palabra moral vigente en la época. En la época de Freud, la moral vigente era la represión sexual, que era lo que ocasionaba los síntomas. Ahora, en la época actual, el planteamiento es que se apunta al goce porque es cada uno solo con su goce. Yo cuando leía esa frase precisamente, me preguntaba de lo contemporáneo, en tanto, bueno, la época de Freud victoriana, represiva, la represión estaba ahí, y ponías tú, el analista, a sembrar la función del supuesto saber, en tanto el analizante a decir no a la represión y a hacerse responsable de su posición
de sujeto y de su decir. Cuando José, tú mencionabas eso, yo me preguntaba precisamente por esta época y por, uno, la cantidad de ofertas que tenemos, de ofertas realmente, desde los coachings, como tú decías, magia, etcétera, etcétera, hasta, bueno, que nos llegan, porque creo que el trabajo de Mario nos muestra cómo es posible todavía pensar en la transferencia aún que tengamos que pensar en esta nueva época, que es distinta a la de Freud, definitivamente, y que yo me pregunto por estos sujetos, por estos individuos que llegan, porque no llegan como sujetos, al pedido de ayuda para su sufrimiento, y que definitivamente como nos cuesta, y ahí me parece que está el deseo del analista, cómo nos cuesta posibilitar precisamente ese consentimiento, ¿no? Cuando está allí una persona que no conoce ni siquiera considera que haya algo que sea un síntoma que lo hace sufrir, ¿no? O sea, me parece muy interesante pensar precisamente lo contemporáneo en relación a la transferencia. Cuando la transferencia es amor y cuando, bueno, en esta época, todas las condiciones, no sé, todos los textos que hemos leído nos abren como el cierre de ese entre que posibilita el amor en un trabajo, en un análisis, digamos, ¿no? ¿Cómo comenzar eso? Era una pregunta. Mario también tiene la manito levantada. Adelante, Mario. Sí, quisiera aportar a la discusión un par de precisiones. Sobre la pregunta que se hace Heidi a partir de la presentación de Astrid Gema sobre la subjetividad. Silvia Ons, en un texto que se llama Fenómenos de masa, que está publicado en Miquel Bassols y otros, Mutaciones del sujeto contemporáneo, propone esta definición. La subjetividad no se confunde con el sujeto. La subjetividad es lo mutante, lo epocal. Mientras que el sujeto es para Lacan, sujeto de la ciencia y resto de la operación cartesiana, vacío y división. Eso me parece interesante porque el sujeto se refiere entonces a una dimensión más singular, que es a la que está apuntando Astrid. Mientras que, y en ese sentido no se subsume completamente a la subjetividad, que sería lo universal. La subjetividad entonces sería lo epocal, y yo creo que ahí es donde cabe la pregunta, la idea sobre nuestra época, lo que estamos viviendo, la coyuntura de la pandemia, pero también del discurso capitalista, etcétera, etcétera. La otra referencia que retoman José Fernando y otros sobre órdenes de hierro, a mí siempre me gusta releer esa cita de Lacan donde nombra ese término. Y está en el seminario Le Dup, los no incautos no yerran, en la clase del 19 de marzo del 74, cuando dice ser nombrado para. He aquí lo que para nosotros tiene que ver con el nombre del Padre. Es bien extraño que aquí lo social
tome un predominio de nudo. Él detenta ese poder de nombrar para, al punto de que después de todo, el nombre de padre forcluido retorna ahí, se restituye con ello un orden que es de hierro. Entonces eso me parece interesante porque aparece a nivel de lo social, esos órdenes de hierro. Pero son un retorno de lo forcluido y por eso son de hierro, por eso vienen con esa rudeza, con esa crueldad a nivel de la subjetividad. Me parecía pues como interesante precisar esas dos nociones porque nos va ubicando en nuestra discusión y separa muy bien lo que Astrid pretende elucidar ya más en el orden de lo singular y de lo subjetivo, es decir, del sujeto como tal. Y yo creo que también es un interesante punto que podíamos pensar lo que propone María Cristina en relación a esa diferencia del analista avanzándose hacia lo real del goce y el analizante en el consentimiento, si eso es posible en la actual subjetividad y en la actual coyuntura. Quería precisar eso. Mario, ¿podrías decir si, para aclararlo, y el orden del hierro en la moral de la época es precisamente ese derecho al goce y cada cual en su parcela de goce? Pero ya es como en un enfoque muy de lo singular, cada cual con su autismo de goce, independiente de que el otro lo acepte, lo acoja, lo rechace o se sienta beneplácito con eso, pero podría decirse que esa relación al goce de lo contemporáneo es un orden de hierro. Yo no pienso, yo pienso que no. Yo pienso que órdenes de hierro está de manera más o menos definida, como más bien esas comunidades, porque retornes en lo social, como esas comunidades organizadas de tal manera que quieren gerenciar un goce, comunidades de goce, bien que el goce siempre es a nivel de lo singular. Hay un horizonte elucidado por Freud cuando en Psicología de las Masas pone el ideal del yo, pero me parece mejor precisado por Lacan cuando dice que lo que hace comunidad más que el ideal es precisamente el objeto de goce, que puede encarnarse en la idea rectora o en el Führer, en el caudillo. Y porque, como Freud mismo dice, las masas se organizan y se unifican más por lo bajo que por lo alto. Entonces, más que por el ideal, es por la dimensión de goce encarnada en el líder y que masifica, por ejemplo, bajo la forma del odio, los que odian a, los que segregan a. Me parece que es de ese orden, es de esa naturaleza los órdenes de hierro. Más que una cosa generalizada, se concreta en los grupos sociales que pueden volverse órdenes de hierro que reclutan menores, que reclutan personas y que las enfilan pues de manera pasional como al disfrute de esos goces destructivos. Por ahí es que pienso que más bien se podría pensar lo de las órdenes de hierro. Pero me llama mucho la atención tu intervención porque precisamente la sugerencia que al final voy a tomar, hiciste a mi trabajo, tiene mucho que ver con esto de la dimensión del S1, de lo contemporáneo. Por ahí de pronto podemos retomar algo de este punto. Heidi hizo una
intervención que también quisiera, Heidi, si es posible que la puedas mirar con un poco más de amplitud. Y es por dónde ubicar el amor cuando lo que nos topamos son con sujetos inscritos o en esas órdenes de hierro o sujetos para quien el otro no existe o para quienes la palabra está devaluada. Heidi, si tienes alguna idea o alguna... Y Astrid, pues pueden conversar sobre eso. Heidi, Astrid. Sí, era una pregunta sobre precisamente lo que me evocaba el título del trabajo de Astrid, ¿no? O sea, esta cuestión de que lo que leemos y sabemos, ¿no? Que el verdadero agujero, entre comillas, es por donde podría entrar el amor. Era una pregunta. ¿Por dónde podría entrar el amor en estos tiempos en los que no hay precisamente posibilidad para que se abra ese entre que necesita el amor para poder hacer, para poder estar? Era una pregunta que precisamente le hacía a Astrid, la tengo como pregunta. Si la palabra de amor y su resonancia se abre paso siempre que existan estos verdaderos agujeros, ¿cómo pensar por dónde entra el amor en tiempos en los que nada es imposible? Eso lo articulo un poco con esto que decía al final, ¿no? O sea, qué personas, qué individuos llegan a la consulta y cómo maniobrar. Quizá podemos hablar de esto también en relación a lo que decías, María Cristina. ¿Cómo hacer con eso para lograr que se abra algo que permita, sabemos que la transferencia no está dada de entrada, que permita esa abertura para poder hacer algo en un trabajo de análisis? No sé. ¿Qué dices, Astrid? Bueno, o sea, no tengo mucha práctica clínica, o sea, no tengo mucha clínica, entonces, para poder responder por dónde entra el amor en un análisis, pues podría decir que apunta yo pues me atrevería a decir que cuando se apunta, o sea, decíamos ahora que la moral, que la moral vigente es es el derecho al goce. Cuando al sujeto que va a un análisis, que va con esos imperativos de gozar, que va con esos imperativos de gozar y cuando no se le, es decir, cuando no se trata de adoctrinar y meterlo dentro de un para todos, creo que ahí el sujeto, ahí se podría instalar el amor. Ahí hay una manito levantada. Adolfo. Adolfo. Adolfo, te no fuiste. Sí, no, acá bueno. estoy. No, estaba también pensando un poco en esta dirección y pensando también como en una referencia que tú has traído, José Fernando, en alguna de las reuniones anteriores, en cuanto a que el sujeto contemporáneo está
muy dispuesto a tragarse cualquier cosa que se le ofrezca, ¿cierto? Y me parece importante tomar eso en cuenta en relación con el tema de la transferencia y del amor, ¿cierto? Porque justamente, justamente quizás implique algo de ese consentimiento al que se refirió Astrid, ¿cierto? Yo creo que hay algo ahí que también, lógicamente, como también lo marcaste, Astrid, en tu trabajo, no es suficiente con el amor, ¿cierto? Pero señalas el consentimiento, ¿cierto? Porque también a ese amor tiene que haber un consentimiento, ¿cierto? Es decir, para implicar también ahí algo de cesión del goce. Y quizás es por ahí por donde puede abrirse ese entre, ¿cierto? Es decir, es algo del orden de este, ¿cierto? El amor que permite al goce condescender al deseo, ¿cierto? Y ahí la operación del deseo del analista también en relación con esto, ¿cierto? Es como lo que se me... Yo creo que hay un punto que también singulariza el psicoanálisis, y es que la operación analítica se sirve de la transferencia, no es sin la transferencia. Y digamos que sembrar el objeto es otra cosa, o sea, eso singulariza absolutamente. Yo creo que si bien se da transferencia a muchas cosas, yo tengo una paciente psicótica que a la vez que viene análisis hace técnicas muy extrañas, pues esotéricas, de todo tipo, pero en esas técnicas ni hay transferencia, digamos, ni encuentra lo que singulariza la relación conmigo en el dispositivo analítico. Entonces, se dan transferencias a muchas cosas, sin duda alguna, pero la psicoterapia y ese tipo de, no sé cómo se llaman, de prácticas, digamos, no saben usar, es que no tienen la transferencia dentro de su operación. Quizás, no sé, lo propongo a la conversación, si justamente lo que encontramos en esto, ¿cierto? Que los sujetos, y retomo, José, esto que has traído, de esto que los sujetos están muy dispuestos a tragarse, ¿cierto? Los ángeles, ¿cierto? El mindfulness, el coaching, ¿cierto? Y ponga toda la lista, ¿cierto? Si no, podríamos pensar que más bien esto está, ¿cierto? Dijéramos, en contraposición a la posibilidad del amor, justamente. No sé, como para que lo pensemos. Por lo menos no daría lugar a un nuevo amor, que es Eso. lo que en las palabras de Astrid y de Heidi está siempre como ese clivaje. Puede que haya amor al principio y amor de transferencia, así como puede haber amor a los ángeles, hay mindfulness, pero no da lugar a un nuevo amor. Yo creo que mientras que ese punto que nos hace la pregunta Heidi, ¿por dónde entra? La pregunta es, ¿por dónde entra un nuevo amor? Eso tal vez aclararía. María Cristina Gutiérrez tiene la mano levantada. Mario, qué pena contigo, voy a pedirte que nos esperes un minutito. María Cristina, adelante. Con lo que están hablando me suena como que de todos modos ese amor se instala porque hay una docilidad desde el analista, más no una complacencia, pues no se busca establecer un amor, sino
establecer esta relación de análisis, pues como que el analista es dócil, más no complaciente. Astrid, ¿algún comentario para este comentario que nos hace María Cristina o Heidi? Y damos la palabra entonces después a Mario. Astrid o Heidi. Sí, yo diría que bien al contrario, ¿no? O sea, la condición amorosa, esperaría que seas complaciente. En cambio, si hablamos del amor de transferencia, diría yo que es lo contrario. O sea, no se complace, no se satisface. No sé si está bien dicho lo contrario, pero no es satisfacer ni condescender, me parece. Es lo que Astrid dice, consentir. Exactamente. A ese no complacer ni consentir. Bueno, gracias Astrid por tu trabajo y a Heidi por el comentario. Vamos a darle la palabra a Mario. Tu micrófono, Mario. Adelante, Mario. ¿Vas a compartir algo? Bueno, No. este trabajo yo lo escribí para este espacio, pero he tenido la oportunidad de discutirlo también en un cartel que construimos unos colegas, asociados y amigos de la ANEL Medellín sobre clínica y pandemia, y eso me permitió pues como por lo menos agregar algunos interrogantes después que no están en el trabajo. El confinamiento debido a la pandemia, ya con un año de duración, hizo que varios analizantes que venían desde hacía varios años en formación pudieran continuar sus sesiones por videollamadas. Esto significa que, en la mayoría de los casos, la transferencia se sostuvo por este medio y a pesar de la no presencia en el consultorio, pudo seguirse haciendo las escansiones de las sesiones, las intervenciones analíticas sobre tópicos precisos y las interpretaciones. Al levantarse el Mario, ¿te congelaste? Hello. prefirieron mantenerse en sus casas, desde donde realizan teletrabajo y continuaron con las sesiones por videollamadas. Mario. Sí. Discúlpame. Tienes una red muy bajita, dice. ¿Te importa si apagas la cámara? Yo creo que si apagas la cámara el audio saldría mejor. Sí. Eso voy a hacer. Dale. Al levantarse el confinamiento meses después, algunos optaron por volver al consultorio, pero otros, por vivir en otras ciudades o por miedo al contagio en el transporte público, prefirieron mantenerse en sus casas desde donde realizan teletrabajo y continuaron con las sesiones por videollamadas, donde hay imagen y sonido, mirada y voz, además de la asociación libre, que también es posible. Todos encontraron que la manera de pago por precisamente transferencia de cuentas bancarias era cómodo y posible. El objeto dinero desapareció en su materialidad fáctica para volverse una transacción virtual y, sin embargo, el objeto anal no está ausente, sigue habiendo un manejo singular del dinero. Cada tantas sesiones o semanas, algunos se retrasan, otros pagan anticipado, etc. Algún analizante de los que acabo de referir dice que este año
que ha sido especialmente difícil por razones ajenas a la pandemia, ha encontrado en el análisis un importante sostén para su vida. Más allá de haber podido manejar el miedo al contagio o a la muerte de sus padres y los sueños de angustia del comienzo del confinamiento, piensa que sustancialmente no se han modificado las condiciones en el análisis, pues le es parecido hablar conmigo por teléfono o por videollamada a cuando hablaba desde el diván sin mirarme. Dice que es la voz la que le ha dado soporte a su proceso y que al contrario, las sesiones por estas vías le han hecho caer en cuenta de los ceremoniales en que había convertido la visita al analista, ceremoniales de los que luego pudo hablar. Otro analizante del mismo grupo dice, en cambio, que no ve la hora de volver al consultorio porque las videollamadas, si bien reconoce que ha sido un esfuerzo de mi parte para continuar el proceso, no lo siente igual, ya que la mirada desde el teléfono no le permite elaborar o soltarse en asociación libre. No es lo mismo, y a veces se le ocurre algo, es después de la sesión, que escribe en el WhatsApp, más para no olvidarlo que para esperar una devolución. A veces siente que no es su analista el que llama, sino otro, pero que si fuera una llamada no lo sentiría como una sesión de análisis. Extraña el ritual de ir al consultorio, disponer de ese tiempo del viaje, del café frente y la intimidad de poder hablar sin que su familia esté rondando por el espacio donde recibe la videollamada. Otro asunto sucedió con otros analizantes que no aceptaron las videollamadas por no tener condiciones adecuadas para poder hablar desde sus casas o desde su trabajo, por no contar con la intimidad requerida para hablar sin la interferencia de las personas con quienes conviven o sin la certeza de no ser escuchados por un tercero. Algunos pudieron asistir a dichas sesiones desde su auto o definitivamente esperaron hasta que pudiera recibirlos de nuevo en el consultorio. En estos casos, hubo que esperar para cumplir con el principio de que la sesión analítica solo hubieran dos, el analizante y el analista, sin ningún tercer controlador. Las personas que viven en otras ciudades y se desplazan un fin de semana para tener sesiones con intervalos, encontraron una ventaja en las sesiones por videollamada, pues eso les ahorraba el viaje y los gastos de estadía en esta ciudad. Allí la transferencia se intensificó por la frecuencia aumentada y la mayor regularidad. Las demandas de tratamiento se aumentaron, sobre todo de personas de otras ciudades donde no había oferta psicoanalítica, encontrando un analista en las plataformas web, por ser esas demandas enteramente virtuales, además de las dificultades señaladas. Fue extraño recibir pedidos de análisis de personas de otros países, de los que solo algunos muy pocos hoy continúan por tener un proyecto de retorno al país en corto plazo. Hasta ahí, pues, el texto que había enviado. Pero en la discusión del cartel salieron algunas frases que me gustaría también añadir. Por ejemplo, alguien que dice, no soporto hablarle a una pantalla en negro. Otra persona que solicita que ponga la pantalla mirando el techo para sentirse como en el diván. Un niño que dice, míreme. Un niño autista que en cambio pudo hablar cuando el objeto celular hizo mediación de la mirada invasiva en presencia. Y también como la idea de que no es claro que lo virtual no deje poner en juego lo real. Mientras que el último dice, si no estuviéramos en lo virtual, no hubiera sido capaz de contarle eso por vergüenza. También hay una sugerencia de José que me hizo pidiéndome a que agregara algo al trabajo, pero que más bien dejo como una frase para que discutamos porque no supe muy bien cómo articularla. El sujeto consumista de hoy, el que vemos fijo al S1, con su narcisismo que le da derecho al goce, y la pandemia son sujetos a reflexionar. Bueno, hasta ahí el trabajo. Heidi.
Gracias, Mario. Me parece que das un amplio repaso de los modos que hoy en pandemia tenemos en la consulta psicoanalítica y, como dices, parecería que la transferencia se mantiene por espacios virtuales, pese a la dificultad que planteas también en tu trabajo. Mencionas la imagen, el sonido, la mirada, la voz, junto a la asociación libre, cuya presencia nos ha permitido continuar. Mencionas igualmente elecciones diferentes, algunos que cuando el confinamiento se levanta definen rápidamente volver a sesiones presenciales, otros que por motivos diferentes e incluso también como una elección prefieren continuar virtualmente. Creo que es algo que nos ha ocurrido. Recuerdo muy al principio de la pandemia, Rosa López, colega de Madrid, decía muy al inicio de la pandemia que en su criterio este modo virtual habría llegado para quedarse. Es una pregunta que la dejo abierta. En este sentido, me parece que hay aspectos positivos de toda esta situación que es para nosotros extraña. Nos permitió encontrarnos sin el abrazo, la alegría de un verdadero encuentro, nos dio oportunidad de contactar, crear nuevos lazos como estos que estamos haciendo hoy. En otro momento hubiera sido impensable. Y también ha posibilitado, me parece, seguir apostando de alguna manera por el psicoanálisis, generando transferencias nuevas que en mi experiencia también se pueden sostener. En una actividad en la que estuve el sábado, Marie-Hélène Bruce decía algo que me ha quedado resonando. Esta época, ya no del otro, sino del goce, lleva a la elección entre un análisis y una psicoterapia. Queda de nuestro lado la posición de cada analista frente a estas nuevas demandas. Respecto al dinero, pensaba un poco que en el lugar que en algunos casos tiene el dinero, nos obliga a pensar siempre y que no podemos soltar el caso por caso. Recordaba también al principio un analista, colega, que compartía el caso de un hombre que habiendo vuelto a las sesiones presenciales, pedía al analista continuar pagando online. En una de las sesiones el analista ubica algo del manejo del dinero, en ese caso como objeto A. Era determinante y él sanciona entonces que va a acceder a que algunos pagos sean online, pero que la próxima y la siguiente, los pagos deben ser en cada sesión y no online, sino pagados durante la sesión. Entonces eso me hace pensar y me deja un poco claro, y también tu trabajo, Mario, que no es posible dejar de pensar en el caso por caso. Ese caso por caso nos muestra cómo las sesiones presenciales pueden convertirse para algunos en rituales, como lo decías, y que este modo virtual te ha permitido un trabajo que permita ubicar al analizante el lugar de esos rituales. Para otros, me ha pasado a mí, era impensable seguir su trabajo. Una mujer que tenía varios años trabajando ya conmigo me expresó radicalmente que por medios telemáticos no iba a seguir. Hasta ahora, bueno, no hemos vuelto nosotros a la presencialidad, no he vuelto a saber de ella porque ha dicho que no, y fue no durante todo este año y medio que ya estamos cerrados. Para algunos, como dices, Mario, se hace complicado no tener esas condiciones de privacidad
que les permita hablar de lo más simple. Concuerdo contigo, la demanda de tratamiento parecería se hace más frecuente. Estamos con más pacientes. Incluso comparto la sorpresa de recibir algunos pedidos de análisis desde otras partes del mundo que en otro modo hubiera sido impensable. Algunos se sostienen. Me queda la pregunta que hacía, o más bien respecto a lo que decía Rosa. Llegó para quedarse. Miller ayer se alegró con estar entre nosotros en Zoom. Dijo que no iba a hablar ya de otro modo. Y dijo que gracias al COVID, buenos aspectos de las malas cosas. La vida de la MP va a cambiar. Eso es lo que él ha dicho. Lo que hemos vivido ayer a mí me ha movilizado muchísimo y me ha dejado pensando en relación a todo esto, algo que lo formulo así. También es una pregunta para que la conversemos. Hay una pandemia, hay un cambio de época que nos ha dejado, usando las palabras de Marie-Hélène Bruce el sábado, en una elección forzada. Estamos confinados más o menos dependiendo del lugar. Tenemos que usar la mascarilla o tenemos sanciones. Una elección forzada, decía Marie-Hélène, que es el principio del psicoanálisis y que devela una pérdida, una falta en ser, que es lo real psicoanalítico. Hemos perdido muchas cosas, eventos presenciales, posibilidades de encuentros, nuestro congreso, no podemos viajar, tampoco podemos continuar a quienes hacemos nuestro análisis fuera con nuestro análisis presencial. Pero desde un inicio he vivido particularmente lo que me atrevo a llamar algún beneficio, alguna ganancia, como la llamaba Marie-Hélène Bruce el sábado. Seminarios, encuentros, conversaciones, el estar con ustedes hoy, encuentros virtuales que realmente se me hacen impensables en lo que se llamaba la anterior normalidad. Hay pérdidas, pero creo que hay algunas ganancias. También me quedaba resonando pensar en que antes de la pandemia ya habían estos nuevos lazos virtuales. Y pensando la cuestión de la transferencia, del deseo del analista y de la preocupación que tenemos porque el psicoanálisis pueda seguir, pienso, hay ganancias, hay pérdidas, pero ganancias, a condición de también, aprovecho la palabra de hoy día, consentir a la pérdida. De poder consentir que no nos podemos abrazar, que no podemos encontrarnos, pero este tipo de beneficios o ganancias que me parece que son un nuevo modo de hacer con lo que estamos viviendo. Hacemos lazos, conocemos otros colegas, conocemos analizantes nuevos, generamos algún tipo de transferencia. Y la pregunta que abro, ¿no es acaso un modo nuevo de hacer con lo que hay y poder seguir? Me parece que todas estas pérdidas que hemos tenido nos han movilizado como analistas en algo que, bueno, se ha discutido muchísimo en la escuela, entre distintos psicoanalistas, esta posibilidad de los encuentros virtuales en análisis, y estamos aquí, yo diría, sosteniendo el psicoanálisis aún. Eso. Muchas gracias, Heidi. Mario. Sí, muchas gracias, Heidi. Me parece muy interesante que hayas extraído de este trabajo, escuchándote fue que me di cuenta, el régimen de los objetos y el régimen de las elecciones.
A mí, pues sí, te agradezco mucho el comentario, porque en efecto eso significa que así sea por medios virtuales, telemáticos, se sigue jugando lo de los objetos y lo de las elecciones en los análisis. El asunto es qué hacemos nosotros con ello, ¿cierto? Porque yo creo que si bien para los analizantes se vive a veces para algunos de manera dramática la pérdida de la que tú hablas, perder el ritual de viajar, de ir, de tomarse el café, de estar en la sala de espera, etcétera. Yo también me pregunto, bueno, ¿y nosotros qué perdemos allí? Porque yo creo que también nosotros podemos dar cuenta de que algo perdemos digamos, en el no encuentro, personal con los analizantes. Por ejemplo, yo me pregunto, un tipo de intervenciones del estilo Gestapo, eso imposible a nivel virtual. Y ahí mira que hay algo que está completamente por fuera del sentido, algo que apunta a un goce y que solo era posible si Lacan se levantaba y, digamos, tocaba, hacía ese gesto en la piel. En este medio tenemos que inventar cómo tocar también algo en el orden del goce, así nos reduzcamos a una imagen y a una voz en este medio. Y me parece entonces que tendríamos que pensar eso de, bueno, ¿qué perdemos y cómo consentimos a la pérdida? Porque en efecto unos no han venido, no han vuelto y otros también pues han llegado. Y claro, en este momento pensamos que hay beneficios, que hay ganancias, que podemos trabajar con muchas otras personas, en fin, pero yo vuelvo a centrar la cosa. ¿Y los análisis? ¿Cuál es la pérdida y la ganancia en los análisis, en la transferencia con estos medios? Me parece que eso es un saber que estamos construyendo, pero lo que yo sí verifico es que las transferencias ya instaladas continúan, se sostienen. Nuevas, si aparecen, algunas irán a durar, no sé. Otras que vienen es por la novedad y enseguida sueltan también de la misma manera que llegaron. Pero eso también pasaba en la presencialidad. O sea, tenemos que pensar, me gusta esto en el régimen de los objetos, de las elecciones, no solamente qué pierde el analizante, sino qué perdemos nosotros y a qué tipo de pérdidas es que vamos a consentir. Te agradezco mucho, muy gentil tu comentario y tus observaciones. Yo quiero leer un comentario que hace Marta Carolina. Marta Carolina, tú estás acá y si puedes tratar de hacerlo personalmente. ¿Podrías conectarte, Marta Carolina? Conectarte no, levantar la manito o algo. Abrir el micrófono. Bueno, Marta Carolina escribe, gracias a Heidi por sus puntuaciones amables y agudas que anudan además el trabajo de estos últimos días. Bien, quisiera... Sí, Bueno, Marta, adelante, Marta Carolina. yo estoy acá. Sí, adelante. Sí, bueno, es que tengo abierto el micrófono, pero ¿sí se escucha ahí? Sí, te escuchamos muy bien. Gracias. Listo. Me parecía...
Sí, listo. Es que hay como un retraso en el tiempo. Espera que estaba atento. Ahí. Yo quería retomar de lo que Heidi fue puntuando, también de lo que hemos escuchado de Marielene Bruce en estos días, y también de lo que escuchamos de Jacqueline Miller ayer, y es que el punto si pensamos, estamos tratando de pensar lo que estamos perdiendo a partir del no encuentro de los cuerpos. Y desde el concepto del parletre, sabemos, y a partir también de lo que nos aclaró Marielene Bruce, en nuestro caso la transferencia no la podemos separar del cuerpo, de la presencia del analista en el cuerpo y en lo real que se juega para cada uno de los analizantes de la marca en su cuerpo y de lo que están anudado al significante, ¿no? Entonces yo creo que estamos haciendo con lo que podemos, pero que efectivamente sabemos que aunque esto llegó para quedarse, para nosotros en los análisis no se puede quedar permanentemente. Eso es un poco lo que le agradezco a Heidi de traer. Bien, gracias, Marta Carolina. También quería intervenir con esa sugerencia que le había hecho a Mario de poder pensar hasta qué punto estos medios tecnológicos favorecen ese sujeto consumista, narcisista y aferrado al S1. Y que eso tal vez los deja, diríamos, en una posibilidad de no entrar fácilmente a esa condición de nuevo amor que hablábamos ahora. Pues sí, puede llegar una transferencia de Australia o puede llegar una situación de alguien que está muy encerrado en su condición de goce porque está muy alarmado por la pandemia. Pero también detrás de eso se esconden muchas posiciones narcisistas y muchas posiciones, diríamos, consumistas que van a ser precisamente como anclaje en esto de los objetos pulsionales y que ahí está la tarea de lo que decía Astrid ahora, cómo maniobrar. La maniobra ahí implica un no complacerse porque me están demandando o porque llegaron muchos pacientes, sino también digo cómo maniobrar con estos nuevos medios. Pongo pantalla, no pongo pantalla, le exijo al paciente que venga presencial, le digo que no lo atiendo si no es presencial, por ejemplo, o cómo equivoco esa posición en que el sujeto viene situado. Me parece que esa inquietud es algo que estamos viendo de que pueden, así como decíamos ahora, fácilmente engancharse en demandas. Muchas veces son demandas que por la misma condición dejan al sujeto en una posición protegida y sin acceso a una condición de novedad en su posición subjetiva o de amor. ¿Sí? No sé, Mario, ¿qué piensas de esto? Heidi también. No, ahora sí te entendí un poco el asunto y pienso como en dos cosas. La primera es que en el cartel o en el grupo de trabajo, en el CID, sobre lo imaginario, donde ya viramos además a pensar el amor por medios virtuales. Tuve la ocasión de poder intervenir y casualmente me había encontrado una web serie
de hace algunos años, pero yo no la conocía porque pues, no era como muy amigo de este asunto, que se llama Web Therapy. Y hay un capítulo de una mujer que atiende por Skype. Es una comedia y atiende a una pareja que consultan porque al otro día se van a encontrar por primera vez cuerpo a cuerpo, sabiendo que llevan 3 años de relación virtual. Entonces, claro, tiene las dimensiones cómicas que se quieran, pero me parecía pues una ironía poética que hoy nosotros hagamos, digamos, sostengamos los análisis por estos medios, pero eso era, digamos, un chiste en el momento. Y en la contemporaneidad hay relaciones que se establecen también por estos medios y entonces, ¿cómo diferenciar eso de la transferencia? Eso lo conecto con algo que me hiciste recordar ahora que hablabas, que te entendí la pregunta, y es que también una persona me solicitó un trabajo por videollamadas, pero no tenía, digamos, sí podía tener las condiciones, pero como que no tenía la disposición de recibir mi videollamada sentándose en un lugar donde pudiese hablar, etcétera, sino que comenzó a hablarme al mismo tiempo que se maquillaba y estaba como arreglándose para irse a trabajar. Entonces, como hablando con una amiga, ay, sí, mira, y entonces esto, y me pasó, y seguía en su asunto, y la vi que se estaba conduciendo como a tomar el auto, y hasta que llegué y paré y le dije que a qué horas ella podía tener un momento para sentarse en condiciones de poder hacer una sesión y no banalizar eso a una conversación mientras se maquilla y se prepara para el trabajo. Me parece que ahí hay un asunto de lo que señalas, de que esto tenemos nosotros que hacer, cada uno en su estilo, la manera de que sí sea una sesión analítica y no simplemente una conversación banal como con una persona amiga o de una conversación corriente, o en el caso de la comedia, una nueva forma de lazo social, donde no, si se implica el parler, como decías ahora, Heidi, en el sentido de ser hablante, pues también ahí lo había dicho, pero por ejemplo Juan Fernando Pérez lo ratificó este sábado en su seminario, en ese término par lettre, y por eso es que no nos animamos mucho a traducirlo, está la letra. Y entonces, ¿cómo alcanzar también la letra por estos medios? Es decir, son preguntas que me hago en pura posición, pues, como de cartelizante, de alguien que está a la obra y con dificultad. Yo creo que aquí todavía no tenemos saber establecido sobre el asunto. Gracias, José. Bien, hay Heidi, oportunidad de poder ampliar comentarios, si tienes algún otro. Respecto a lo que tú decías, yo concuerdo. Yo creo que es un momento en el que pensar los análisis de manera virtual para quedarse es un tema que, no sé, yo me lo pregunto, más allá de todas las dificultades que tenemos con relación a la pantalla, a los objetos, y bueno, uno por uno las dificultades que se plantean. Yo tenía una paciente joven que me esperaba en cama, ¿no? O sea, así más o menos despertando, echada con su almohada, y bueno, tuve que detener eso. No sé, las maniobras que uno tiene que hacer de esta manera. Lo que sí, así, ¿no? Como Miller ha dicho, ¿no? Viéndole lo bueno a lo malo que estamos pasando. Me parece que ha sido un acto
frente a la pérdida de nosotros, poder consentir cuando en otros tiempos era absolutamente impensable, ¿no? O sea, eran situaciones muy, muy, muy puntuales, muy caóticas, que se podía acceder a una cosa así. No sé, me parece que es una manera de seguir esto. No tengo más respuesta. Gracias, Heidi. De todas maneras, muy, muy preciso eso. Luis Fernando, tienes un comentario. Adelante, Luis. Sí, muchas gracias. Precisamente con esto último que nos comparte Heidi, estaba pensando en toda esta experiencia que nos comparte Mario también, que pese a la virtualidad, a las pantallas, pienso que no es sin los objetos de la pulsión, pues los hemos nombrado. Mario nombraba el tema del pago y la pulsión anal, la mirada, la voz, es como una manera de maniobrar con eso a través de la pantalla. No, digo, no es sin los objetos de la pulsión, así sean mediados por una pantalla, ¿no? Pero están las otras dimensiones, que son Sí. las dimensiones, por ejemplo, del cuerpo a cuerpo, de poder leer la incomodidad del paciente al llegar o la comodidad al contrario, todo lo ritualístico que también aporta elementos para el analista, esa dimensión incluso imaginaria que da la posibilidad de tener un tiempo de latencia entre voy para la sesión, cuántas elaboraciones no hacemos en ese trayectico en que vamos para la sesión, ¿sí? Ahí ocurren una cantidad de cosas que en esta forma me parece que se escapan y que conviene mucho, pues, como dice Heidi, de manera muy precisa, y también se lo agradezco, es sacar lo bueno. La apuesta es el acto que podemos hacer para responder a una imposibilidad, a una limitación. Bueno. Ya son las 9 pasadas. De nuevo, quiero presentarles mis excusas por la dificultad de conexión. Quiero invitarlos para el 24 de mayo. 24 de mayo es un lunes, no dentro de 2 semanas, sino dentro de 3 semanas. Acá en Colombia, dentro de 2 semanas es festivo, el 14. Entonces nos vamos a ir al 24 de mayo para tener la quinta noche de escuela, producto de los trabajos que miembros y asociados de la sede en el Medellín han apostado a su exposición desde el tema de la transferencia, aún como uno de los vectores del próximo ENAPOL. Esperamos comentar con anticipación, como lo hemos venido haciendo siempre, cuáles son los 2 trabajos que se van a exponer en esa fecha. Y también les quiero recordar que por el momento pues no hemos podido hacer la programación para que todos queden inscritos de una vez a este espacio, entonces hay que inscribirse vez por vez para que llegue el contacto o el link. A Astrid, a Mario Elkin, pero muy especialmente a ti, Heidi, como invitada, como externa. Insisto en esa función de agujerear, de problematizar, de generar bordes para que podamos ir firmiendo un poco este real en el que estamos. Muchas gracias, Heidi, por tu participación, a Mario y a Astrid también, y a todos ustedes por su asistencia. Los esperamos entonces el día 24 de mayo, lunes, con mucha suerte. Espero que se cuiden. Bueno. Chao. Gracias. Gracias, Heidi. Gracias.